Generaciones de las computadoras. Esta idea inició en 1940 y aún continúa. Se caracteriza por el desarrollo de tecnologías más rápidas, poderosas y confiables. A principios de esta década, científicos de todo el mundo se dieron cuenta que los tubos de vacío servían para reemplazar las partes electromecánicas y empezar una nueva generación de máquinas. En 1943, el Departamento de Defensa de Estados Unidos contrató a dos doctores en ingeniería, John Mauchly y John Presper, en la construcción de una máquina para el cálculo de tablas de artillería. El ensamblado de esta máquina llamada ENIAC terminó en 1946 y requirió 18.000 tubos de vacío. Esta computadora era enorme, ocupaba un sótano completo en la Universidad de Pensilvania, pesaba 30 toneladas, consumía 140 kilowatts de energía eléctrica y no podía almacenar las instrucciones del programa. Al mismo tiempo que terminaba la ENIAC, estos científicos empezaron la construcción de una nueva máquina mejorada, la que llamaron EDVAC, para almacenar las instrucciones internamente. Sin embargo, por primera generación, desde 1951 a 1958. Las computadoras de primera generación emplearon tubos para procesar la información. La programación se realizaba a través del lenguaje de máquina. Las memorias estaban construidas por finos tubos de mercurio líquido y tambores magnéticos. Los operadores ingresaban los datos y programas de código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con el tambor que giraba rápidamente sobre el cual el dispositivo de lectura-escritura colocaba marcas magnéticas. Estas computadoras utilizaban las válvulas de vacío, por lo que eran equipos sumamente grandes, pesados y generaban mucha calor. Se inicia con la instalación comercial de la UNIVAC, la primera generación construida por Eckert y Mauchly. El procesador de la UNIVAC pesaba 30 toneladas y requería el espacio completo de un salón de 20 por 40 pies. La segunda generación comprende desde 1959 a 1964. El transistor, con compatibilidad limitada, sustituye la válvula de vacío, utilizada en la primera generación. Los computadores de la segunda generación eran más rápidos, más pequeños y con menores necesidades de ventilación. Estas computadoras también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. La tercera generación, desde 1964 a 1971, con circuitos integrados, la compatibilidad con equipo mayor, multiprogramación y minicomputadoras. Las computadoras de tercera generación emergieron con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración de miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones magnéticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar los modelos. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración o proceso de archivos. La cuarta generación de microprocesador, chips de memoria, microminiaturización, dos mejoras en la tecnología de las computadoras, marcan el inicio de la cuarta generación, el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por chips de silicio y colocación de muchos componentes en un chip. Producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chip hizo posible la creación de computadoras personales. En 1967 aparecen las primeras microcomputadoras, entre las cuales las más famosas fueron las fabricadas por Apple Computer, RadioSat y Commodore Business Machines, IBM. Se entrega al mercado de las microprocesadoras con su Personal Computer. La quinta generación, de 1982 a 1990. La quinta generación vio la introducción de las máquinas con cientos de procesadores que podían
estar trabajando de manera simultánea en diferentes partes de un mismo programa. La escala de integración en los semiconductores continuó a una velocidad estrepitosa, el grado que en 1990 era posible construir pastillas de 1 pulgada cuadrada con 1 millón de componentes, y de manera análoga, las memorias hechas de semiconductores se volvieron estándar en todas las computadoras. La sexta generación de 1991 en adelante. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo vectorial y cientos de microprocesadores vectoriales. Trabajando al mismo tiempo, se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de operaciones aritméticas por punto flotante por segundo. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en proceso. Algunas de ellas son tipo inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, etc. Generación de computadores portátiles. La primera computadora portátil considerada como tal fue la Oxorne 1 en el año de 1981. Cuando salió al mercado era una computadora con muchas limitaciones, aún para la época. Su pantalla era muy pequeña, apenas del tamaño de un celular. Su peso de 10 kilogramos dificultaba su importación y su precio era bastante alto. En 1982 sale al mercado The Compass. Su aspecto es similar a los que conocemos hoy en día, y la pantalla plegable en toda una revolución. Y esta fue utilizada en la NASA. Buen día para todos, mi nombre es Lenin Chuga, pues vengo a hablarles acerca de la historia de los microprocesadores, para la cual voy a dar una breve introducción a continuación. Voy a hablar del primer microprocesador, que fue el 4004, el cual fue creado en el año de 1970. Pues principalmente se lo creó para una línea de calculadoras de la empresa Basicom. Cambió el concepto de microprocesador pasando de específico a estándar. Este primer microprocesador, como puedo decirlo, trabajó con 4 bits. El ciclo de su instrucción es de 10.8 microsegundos. Estos microprocesadores pasaron por diferentes generaciones, el cual a continuación les voy a hablar de su primera generación, que pues fue conocida en el año de 1973, en el cual la empresa IBM decidió crear una PC, la cual trabajó con 16 bits. Los modelos más importantes fueron el 8086 y su variante 8088. Después de esto pasamos a la segunda generación, que fue en el año de 1982, en el cual alcanzó los 16 megabytes de memoria RAM. Este de aquí trabajó con palabras de 16 bits de extensión. Se fabricó dispositivos de hasta 25 MHz de velocidad en ese tiempo, en ese entonces. El modelo más importante de esta generación fue el 8028.6. Pasamos a la tercera generación, que fue en el año de 1985. En esta generación podemos ver que el límite de RAM aumentó a 4 GB y trabajó con 32 bits con 32 bits. El modelo más importante fue el 8038.6. Una de las ventajas de este microprocesador es el modo de memoria protegido, que permite ejecutar 2 o más aplicaciones al mismo tiempo. A finales de los 80 aparecieron los microprocesadores AMD y Cyrix. Hablaremos de la cuarta generación, que fue en el año de 1989. En esta generación alcanza los 133 MHz de velocidad. Como podemos ver, es un gran paso evolutivo en cuanto a velocidad. Se incorporó un bloque especial de manejo de operaciones matemáticas con punto flotante, conocido como FPU o unidad de punto flotante. En esta generación, para garantizar un constante flujo de datos, se introdujeron unos pequeños bloques de memoria RAM de alta velocidad conocidos como caché. El modelo más importante es el i4886. Ahora pasaremos a la quinta generación, que fue en el año de 1993.
se componen de los Pentium en cuanto a Intel, los AMD K5 y K6 y los Cyrix 6x86. Su principal característica es que eran capaces de ejecutar varias instrucciones a la vez, gracias a su bus externo de 64 bits. Ahorita pasamos a la sexta generación, que fue en 1995. Aparece el procesador Pentium Pro y con el nuevo concepto que incluye dos chips dentro de una sola pastilla. Este procesador dio lugar a los Pentium 2, Pentium 3 y algunas versiones de Celeron. O sea, en esta generación fue un paso, una iniciativa para que esto siga progresando a través del tiempo. Ahora hablaremos de la séptima generación, que fue a finales de los 90, en 1999, en el cual AMD lanzó el Athlon y supera a Intel por primera vez en la historia, basado en su microprocesador en mejora de cálculos y operaciones como flotante. Intel lanza el Pentium 4, capaz de alcanzar una velocidad de reloj de 4 GHz, pues sería una velocidad superior a las demás generaciones, podríamos decir, ya que aquí es donde empezamos a obtener unos computadores más rápidos. Ya. Cyrix fue adquirida por VIA y lanzó el procesador C3 para una versión económica de PCs. Podemos decir que en esta generación ya las PCs fueron más fácil su accesibilidad, como podemos ver fueron hasta incluso un poco más económicas. Ya. Ahora pasamos a la séptima generación, que fue en el año del 2003. Estos procesadores acabaron de aparecer y su característica principal es que aumentan la presentación frente a la velocidad. Estos procesadores trabajan con 64 bits, lo cual supone un paso más en esta evolución. Sus características contienen más de 234 millones de transistores, tecnología de 90 nanómetros, soporte para múltiples sistemas operativos simultáneos, multinúcleo con gran capacidad de procesamiento, velocidad de procesamiento de más de 4 GHz en las primeras pruebas. Como conclusión, pues tenemos que los microprocesadores, desde que se crearon, poco a poco han ido avanzando simultáneamente y hasta lo que hoy tenemos en nuestra actualidad, que ya son microprocesadores ya muy avanzados que funcionan con 64 bits, y lo cual es muy conveniente para nosotros como estudiantes estar en esta octava generación, ya que nos facilita más el estudio y el aprendizaje del mismo. Gracias. Soy Héctor, voy a hablarles de la memoria en informática. En informática la memoria retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. La memoria es un componente imprescindible del ordenador que mantiene disponibles las instrucciones para que el microprocesador o CPU pueda ejecutarlas. También la memoria se encarga de almacenar temporalmente el resultado de los procesos ejecutados. Tenemos varios tipos de memoria, como la memoria RAM, de sus siglas en inglés Random Access Memory. Es la memoria principal de la computadora, donde residen programas y datos sobre la que se pueden ejecutar operaciones de lectura y escritura. Este tipo de memoria es volátil, es decir, se puede perder la información si el sistema carece de energía. Tenemos la memoria ROM. La memoria ROM o memoria de solo escritura es usada para almacenar aplicaciones, datos permanentes o raramente alterados. Se constituyen en un chip que posee un software determinado y no programado por el usuario. De esta forma, la ROM es hardware y software a la vez. Memoria PROM. Este tipo de memoria es programable por el usuario solo una vez. Se utiliza en sistemas en donde no requieren futuras actualizaciones y para series relativamente pequeñas. Memoria EPROM. Estas memorias son reprogramables, están en desuso. Se utilizaban en sistemas que requieren actualizaciones del programa y para los procesos de desarrollo. Memoria EEPROM.
sustituto natural de las EEPROM. La diferencia fundamental es que pueden ser borradas eléctricamente, pueden ser utilizadas desde el sistema. Memoria flash. Esta memoria es similar a la EEPROM, ya que pueden ser programadas y borradas eléctricamente. Se pueden obtener alta capacidad de almacenamiento a un costo menor. Memoria caché es el área de almacenamiento dedicada a los datos usados o solicitados con más frecuencia para ser recuperados a gran velocidad. Eh, en algunas computadoras, sobre todo en aquellas que poseen sistemas operativos Windows o Linux, también encontramos la denominada memoria virtual o de swap. Este tipo de memoria que funciona de manera similar a la caché, es creada por Windows o Linux para ser utilizada exclusivamente por el sistema operativo. Tenemos varios tipos de dispositivos de almacenamiento, como son el disco. Los discos son los dispositivos más comunes para almacenar de forma permanente grandes cantidades de información. Aceptan y recuperan datos a alta velocidad, transfiriéndolos a la memoria o desde ella en bloques de tamaños fijos, normalmente entre 256 y 1024 bytes o caracteres. Los discos pueden ser fijos o removibles. Los primeros están instalados en el ordenador y sería necesario desmontarlos para trasladarlos a otro sistema, mientras que los segundos se los puede trasladar de un sistema a otro sin ningún problema. Memoria USB. Estos dispositivos de almacenamiento tienen las cualidades de un disco duro de computadora, solo que es externo y de tamaño pequeño, por lo cual pueden ser colocados en una computadora y extraerlo y colocarlo en otra PC sin problemas. También sus ventajas es que se pueden modificar sus archivos sin necesidad de borrar o eliminar, modificar las veces que se necesite. Además, soporta todo tipo de archivos, aunque al igual que el CD, son propensos a ser invadidos por virus maliciosos. Memoria flash. Tienen las mismas cualidades que la memoria USB, solo que este modelo varía en la relación de su diseño, aunque su función sigue siendo la misma. Es normalmente encontrarla como memoria externa de los celulares o teléfonos móviles, así como en cámaras de video, grabadoras, inclusive en consolas de videojuegos, reproductores de música, etc. Unidades de cinta magnética. El dispositivo de cinta magnética de gran capacidad son unidades magnéticas especiales que utilizan para realizar respaldo o copias de seguridad de datos en empresas y centros de investigación. Su capacidad de almacenamiento puede ser de cientos de gigabytes. Eh, las unidades de disco duro o disco rígidos. Las unidades de disco rígido o duros tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, pero al estar alojados normalmente dentro de la computadora no son extraíbles fácilmente para intercambiar información con otros equipos. Si no están conectados en la red, se debe usar otros dispositivos para intercambiar información. El disco duro almacena casi toda la información que manejamos al trabajar con una computadora. En él se alojan, por ejemplo, el sistema operativo que permite arrancar la máquina, los programas, archivos de texto, imágenes, video, etc. Tenemos otros dispositivos como son las unidades de cintas perforadas, que trata de un medio muy obsoleto. Consiste en tarjetas o cintas de papel perforadas. También el almacenamiento en línea. Hoy en día también debe hablarse de esta forma de almacenar información. Esta modalidad permite liberar espacio en los equipos de escritorio y trasladar los archivos a discos rígidos remotos provistos que garantizan normalmente la disponibilidad de la información. En este caso podemos hablar de dos tipos de almacenamiento en línea: un almacenamiento de corto plazo, normalmente destinado a la transferencia de grandes archivos vía web; otro, almacenamiento de largo plazo, destinado a conservar información que normalmente se daría en el disco rígido del ordenador personal. Gracias.
Bueno, ingeniero, compañeros, a mí me ha tocado hablar sobre las generaciones de sistemas operativos y los tipos de sistemas operativos. Bueno, para empezar hay que saber primero qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es el conjunto de programas informáticos que permiten la administración eficaz de los recursos de una computadora. Es conocido como el sistema operativo o el software. Esos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el hardware de los niveles más básicos y permiten además la interacción con el usuario. Eh, la primera generación de sistemas operativos data del 1945, diseños después hasta el 1955, sobre tubos de vacíos y tableros enchufables. En esta generación, estas máquinas eran enormes que llenaban cuartos enteros con decenas de miles de tubos de vacío, pero eran mucho más lentas aún que una computadora doméstica, en la actualidad en el mercado una muy barata. Prácticamente eran los inicios de lo que son los sistemas operativos. La segunda generación de sistemas operativos son del 1955 al 1965. Son lo que dicen los transistores y sistemas de lote. Estas máquinas se instalaban en cuartos de computadoras especialmente acondicionados con aire, con cuerpos de operadores profesionales para acondicionarlas. Eh, en, esta, en esta generación viene lo que son, o sea, ya una solución para la pérdida de tiempo que pasaba en la primera generación. La idea implícita de esto era llenar un cajón lleno de trabajos, acumularlos en una parte y mandarlos al cuarto para introducirlos al sistema. Lo malo de esta generación es de que no se podía hacer nada mientras el sistema ejecutaba todos esos trabajos. Debido a esto también había una gran pérdida de tiempo. Pero para la época era justificable. Vamos a ver la tercera generación de sistemas operativos. Data del 1965 al 1980. Ya lo que son los circuitos integrados y multiprogramación. La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados. Un circuito integrado también es conocido como chip o microchip. Es una estructura pequeña de dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio, de algunos milímetros cuadrados en superficie celular, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos. Y circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. Su éxito fue inmediato, ya que la idea, o aquí se creó la idea de una familia de computadoras a gran escala, a gran masa, y eso tomó mucha importancia porque la gente, al igual que las empresas, comenzaron a tomarle un uso más adecuado y eso tomó una tendencia muy alta, muy elevada sobre su uso, dando una mejora a la humanidad. Y ahora sí, vamos con la última generación, sería la cuarta generación, la actual en la que nosotros vivimos, que data del 1989 hasta la actualidad, lo que son las computadoras portátiles. Las computadoras personales no eran tan diferentes de las microcomputadoras, pero en términos de precio sí diferían. La vasta diseminación del poder del cómputo, especialmente el poder de cómputo altamente interactiva, por lo general con gráficas excelentes, condujo el desarrollo a una industria importante en que producía software para computación personales. Bueno, en esta generación en lo personal me parece que es la más importante porque es en la que vivimos, pero aquí ya hay una diferencia, que las grandes empresas eh, se percataron de algo, que al momento de producir estas máquinas tienen que producirla apto para todo público, es decir, esas máquinas ya venían eh, sin ningún o dirigidas hacia alguien especial, sino cualquier persona, quienes sabían y quienes no sabían acerca de las computadoras podían usarla tranquilamente
Esas no venían con el fin de aprender algo o que el usuario aprenda algo, sino venían dispuestas a que gente que no sepa sobre computadoras pueda manejarlas y gente que sepa también pueda manejarlas. Eso sería lo que son las generaciones y enseguida hablaremos sobre los tipos de sistemas operativos. Gracias. Bueno, volviendo con los tipos de sistemas operativos, son por lo general, o bueno, más importantes, tres tipos de sistemas operativos que son los servidores, para clientes y para móviles. Vamos a dar una explicación breve de lo que son y una que otra característica por la que cada uno toma importancia. Linux, bueno, es un tipo de sistema operativo para servidor y este se caracteriza porque es compatible con Unix multiusuario, multitarea, portabilidad, porosas herramientas de desarrollo, estabilidad, velocidad, librerías dinámicas compartidas. Bueno, aquí también vamos a ver lo que son para Windows. Windows, bueno, se caracteriza porque también es otro tipo de sistema operativo para servidor. Se caracteriza porque tiene una interfaz de usuario gráfica, multitarea, posibilidad de integrar recursos multimedia, herramienta para el trabajo en red, incorporación de importantes programas. Y otra más importante también tenemos lo que es el tipo de sistema operativo Mac. Bueno, este es también importante y mucha gente también utiliza este sistema operativo porque separa los archivos del usuario y del sistema para una seguridad máxima contra los programas infectados de virus. Incluye el cifrado de discos, algo muy importante. Se puede ubicar archivos en otras Mac de la red. Característica de escritorio virtual de estilo expose llamada Space. Esos son los más importantes tipos de sistemas operativos para servidores. Ahorita vamos a ver unas diferencias en lo que son tipos de sistemas operativos para clientes y para servidores. Bueno, aquí volvemos y vemos que para tipo de sistemas operativos para cliente tenemos unas características que se notan y también para servidor y son algunas diferencias que los hacen resaltar el uno del otro. Para cliente es una aplicación normal que actúa como cliente cuando se requiere acceso remoto. Es solicitado directamente por el usuario y tiene una existencia dada por la duración de la sesión del usuario. Corre localmente en el computador del usuario e inicia activamente el contacto con el servidor. Mientras que para servidor tenemos que correr en un computador compartido. Espera pasivamente ser contactado por clientes diversos, pero ofrece un servicio bien definido. Son algunas diferencias que los caracterizan a cada uno. Y por último vamos a ver lo que son los tipos de sistemas operativos para móviles. Bueno, aquí tenemos los sistemas operativos para móviles. Bueno, aquí hay el Palm OS, Symbian, Windows Mobile, iPhone OS y Android. Son los más usados. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Entonces, para Palm OS es utilizado por el fabricante de PDAs Palm. Comenzó su desarrollo en 1996 y su licenciado en 1997 en los avanzados apartados Vanilla. Las primeras versiones estuvieron basadas en OS de Motorola. Aquí también tenemos lo que es para Symbian, es el resultado de una alianza entre varias empresas multinacionales de renombre en el mercado, tales como Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, Motorola y otras. En 1927 apareció la primera versión del denominado EPOC32, que luego pasaría a llamarse Symbian OS. También tenemos lo que es el Windows Mobile. Se basa en el núcleo del sistema operativo Windows CE
y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas utilizando las API de Microsoft Windows. Está diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows estrictamente. Además existe una gran oferta de software de terceros disponible para Windows Mobile, la cual se podría adquirir a través de Windows Marketplace for Mobile. Y por último vamos a ver unas de las dos más importantes. Mucha gente utiliza esos tipos de sistemas operativos, por no decirlo en su mayoría. Para iPhone OS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple. Originalmente desarrollado por el iPhone, ahora cuenta con, bueno, son algunas características como cámara, eh, 5X. Parece que el zoom de iPhone OS 4 permitirá al terminal realizar hasta 5 aumentos. Mejora en los buscadores, contador de caracteres SMS, soporte para IPv6. Y por último tenemos lo que es para Android. Es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente por dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes. Cuenta con voz updates, reconocimiento facial, código abierto, teclado, aceleración para hardware, bloatware, estilos. Eso es todo lo que ha sido por las generaciones de los sistemas operativos y por los tipos de sistemas operativos. Muchas gracias.